En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de ecuaciones fraccionarias de primer grado. Son ecuaciones un poquito más complejas en relación al primer grupo de ecuaciones que te presenté en el tutorial anterior. Bien, este es el primer ejemplo. Tengo entonces aquí la ecuación en donde la variable, la incógnita, está representada por la letra X. Recuerda que esta es una ecuación porque tenemos una igualdad en la que aparecen términos conocidos representados por los números y hay el término desconocido representado por la letra X. Y quiero encontrar cuánto vale X para que la igualdad propuesta sea verdadera. Entonces nos damos cuenta que esta es una ecuación fraccionaria por la presencia de denominadores que no necesariamente tienen que estar en todos los términos de la ecuación. Bien, entonces recuerda que el principio fundamental para resolver este tipo de ecuaciones es transformar la ecuación fraccionaria a una ecuación entera equivalente. Hay algunas estrategias para lograr eso. El método que yo voy a ocupar en este tutorial es el del mínimo común múltiplo. Pero antes de aplicar directamente ese método, vale la pena aclarar algunos detallitos. Por ejemplo, mira, cuando tú tienes este tipo de expresiones, 2/5 que multiplica a 5x menos 1, también puedes verlo de la siguiente forma. Toma en cuenta que esta es una multiplicación, ¿verdad? Tienes la fracción 2/5 por este término que lo puedes analizar como que esto estuviera dividido para 1. Y entonces aquí aplicas una multiplicación de fracciones, teniendo entonces lo siguiente. Puedes desarrollar aquí ya la multiplicación, si así tú lo decides, o puedes mantener la estructura original. Es decir, dejarla así. 2 que multiplica a 5x menos 1, todo esto en el numerador, y todo esto sobre 5, y esto va al denominador. O si gustas, tú ya puedes aquí también hacer la multiplicación. Como te he indicado anteriormente, hay varias formas de empezar a resolver el ejercicio. No hay una sola forma de hacerlo. Lo mismo acá, por ejemplo. Esto de aquí, este término 3/10 por 10x menos 3, también lo puedes ver como 3 que multiplica a 10x menos 3. Todo esto va al numerador. Y en el denominador sería 10 por 1, que esto es igual a 10. También lo puedes ver desde ese punto de vista. Igual, por ejemplo, aquí debes tener mucho cuidado por la presencia de ese signo negativo por delante. Entonces, una forma de abordar el ejercicio sería así. Poner el signo negativo por delante. Ahora voy a multiplicar numeradores. 1 por x menos 2 es simplemente x menos 2. Aquí, por ejemplo, no necesitaría ni escribir el 1 ni ponerlo entre paréntesis. Mientras que en el denominador sería 2 por 1, 2. Y bueno, esto menos, y aquí tengo la fracción 6/5. Y mira, tú puedes entonces abordar el ejercicio desde esta perspectiva. En vez de ver como el producto 2/5 por este término, lo puedes ver como una sola fracción. Repito, también tienes la posibilidad aquí ya de multiplicar 2 por 5x y 2 por menos 1, aplicando propiedad distributiva. Hay algunas formas, repito, de resolver el ejercicio, de empezar a resolver este ejercicio. Pero bueno, independientemente de eso, si tú no tienes problema en trabajarlo desde la forma original, que era así, o de esta manera, ya eso es lo de menos. Vamos entonces con el proceso. Quiero entonces quitar los denominadores, quiero transformar la ecuación fraccionaria a una ecuación entera y para ello entonces tengo que calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores que aparecen en el ejercicio. En este caso, entre el 5, el 10, el 2 y el 5. Entre esos números, bueno, no importa que se repite el 5, básicamente estoy tomando en cuenta el 5, el 10 y el 2. Entre esos tres números debo calcular el mínimo común múltiplo. Recuerda, entre el 5, el 10 y el 2. Bueno, por el orden en el que aparecieron. Entonces, si necesitas apoyarte con la tabla de descomposición en factores primos, hazlo, no hay problema. Y si no,
yo voy a calcular en este caso en forma directa. El mínimo común múltiplo entre los tres numeritos es el 10. Y este número es importantísimo en este proceso porque esta cantidad es la que tengo que multiplicar en ambos miembros de la ecuación. Y como estoy multiplicando una misma cantidad por ambos miembros en una igualdad, esta se mantiene. Estoy aplicando una de las propiedades de las igualdades. Ahora bien, yo voy a hacer un paso un poco más directo que es el de aplicar la propiedad distributiva, es decir, este 10 voy a multiplicar por cada uno de los términos que aparecen en la ecuación. Entonces va quedando de esta manera. 10, esto que multiplica a este término. Entonces, bueno, como hay un paréntesis, por ejemplo, puedo utilizar un corchete. Entonces, 10 que multiplica, aquí pongo 2, esto a su vez que multiplica 5x menos 1, todo esto sobre 5, y aquí cierro el corchete. Perfecto, más, otra vez aquí entonces, vamos a poner aquí el 10, entonces pongo aquí 10, ahora, esto que multiplica a todo este término. Toma en cuenta que al haber aquí una multiplicación, esto tú lo tienes que ver como un solo término. Entonces abro nuevamente corchete y aquí pongo 3, esto que multiplica a 10x menos 3, todo esto sobre 10. Y aquí cierro el corchete. Esto igual, bueno, voy a borrar esta partecita para tener espacio suficiente. Entonces, todo este término también tengo que multiplicarle por 10. Entonces pongo 10, abro corchete. No te olvides de este signo negativo. Debes estar muy pendiente de lo que hay que hacer con ese signo negativo. Y aquí escribimos x menos 2 sobre 2. Bueno, aquí pude haber utilizado solamente paréntesis, no hay problema. Y finalmente, menos, aquí otra vez 10 que multiplica, aquí puedo usar paréntesis entonces, a 6/5. Perfecto. Ya he hecho entonces esta operación, repito, esto es lo que nos indica el método del mínimo común múltiplo. Calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores y ese número se multiplica por ambos miembros de la ecuación, lo que equivale a multiplicar cada término de la ecuación por el mínimo común múltiplo. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Toma en cuenta que aquí tienes una multiplicación, esto se entiende, 10 que multiplica a todo esto, y lo que puedes hacer o lo que debes hacer aquí es simplificar entre este numerador y este denominador. Esto es lo que siempre vas a tener que hacer. Mira, la quinta de 5 es 1 y la quinta de 10 es 2. Ya has logrado tener el 1 de denominador, lo que significa que ese 1 ya no lo necesitas escribir. Estás ya logrando una expresión entera. ¿Y cómo va quedando esto? Mira, aquí tendrías 2 por 2 por 5x menos 1. Aquí debes tener un poquito de cuidado. Primero multiplicas los monomios. 2 por 2, eso es 4. Y esto a su vez que multiplica a 5x menos 1. Se supone que el denominador de esto es 1, pero ya no es necesario escribirlo. Después, más. Fíjate aquí qué es lo que sucede. Puedo simplificar aquí la décima 1 y la décima 1. Entonces, ¿qué me quedaría? 1 por 3 es 3. Y esto que multiplica a 10x menos 3. Cierro ahí el paréntesis. Ya no necesito poner el corchete. Igual, vamos a la parte derecha de la ecuación. Aquí voy a simplificar. Entre el 2 y el 10, la mitad de 2, 1, la mitad de 10, 5. Ya, pero no te olvides, por ejemplo, en este caso hay este signo negativo. Entonces, este negativo debes tomarlo en cuenta en la ley de signos. Este 5 es positivo y se supone que toda esta fracción es negativa. Por ley de signos, más por menos es menos. Entonces quedaría menos 5 y esto que multiplica a x menos 2. Entre paréntesis, porque recuerda que este 5 multiplica a todo esto. Y finalmente, menos, aquí puedo simplificar, la quinta de 5, 1 y la quinta de 10 es 2. Y ya multiplico los numeradores, 2 por 6, 12. Y fíjate que después de hacer este proceso, he obtenido ya la nueva ecuación, la ecuación entera
que es equivalente a la ecuación original. Y repito, lo que se ha aplicado aquí es el método del mínimo común múltiplo para lograr esa transformación, porque siempre en los denominadores vamos a tener el 1 que ya no es necesario escribirlo. Entonces, este, repito, es uno de los métodos que tenemos en álgebra para transformar una ecuación fraccionaria a su equivalente ecuación entera. Bien, de aquí, ¿qué es lo que nos correspondería hacer? Como hay multiplicaciones, monomio por polinomio, pues hay que aplicar la propiedad distributiva en cada uno de estos casos, ya que vemos que la letra X está dentro de esos paréntesis. Entonces tenemos que ir abriendo esos paréntesis, tenemos que irlos quitando y aquí simplemente aplicamos propiedad distributiva. Entonces, vamos, ley de signos, más por más da más, 4 por 5, X sería 4 por 5, 20x. Después, más por menos da menos, 4 por 1, 4. A continuación, más por más da más. Aquí sí ya tengo que poner el signo más, porque ya no es el primer término de este lado de la ecuación. 3 por 10x, 3 por 10 es 30x. Y después, más por menos es menos, 3 por 3, 9. Listo, el lado izquierdo pongo igual, voy al lado derecho. Igual, propiedad distributiva, ley de signos, menos por más es menos, 5 por x, 5x. Y después, menos por menos da más, 5 por 2, 10. Y finalmente, menos 12. Así es como va quedando entonces ya nuestra ecuación. Hemos resuelto todas las operaciones y llegamos siempre a tener solo sumas y restas. De aquí tú tienes algunas formas de resolver el ejercicio. Tú sabes que la idea básica es agrupar todo lo que tenga X en un lado de la ecuación y todos los números en el otro lado de la ecuación. Sin embargo, yo lo que voy a hacer aquí primero es una reducción de términos semejantes, porque observo que hay términos semejantes tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la ecuación. Y yo siempre prefiero trabajar con la menor cantidad de términos posibles. Entonces, mira, en el lado izquierdo yo tengo aquí 20x más 30x. Esos son términos semejantes. 20x más 30x, eso es igual a 50x. Y por otro lado, tengo los números, que también son términos semejantes desde el punto de vista de álgebra. Tengo menos 4, menos 9, eso es igual a menos 13. Bien, esto igual. Vamos por la parte derecha de la ecuación. Términos en X, solo tengo este de aquí, menos 5X, no tengo con qué reducirlo, entonces simplemente lo copio, pero sí tengo términos semejantes con los números, y tengo aquí más 10 menos 12, lo cual es igual a menos 2. Repito, lo único que yo estoy haciendo aquí es reducir la cantidad de términos en la ecuación para que se me haga un poco más fácil. Y bueno, teniendo esto, ahora sí voy a agrupar todo lo que tiene X, voy a dejar, por ejemplo, en el lado izquierdo de la ecuación, y todos los números voy a dejar en el lado derecho. Entonces, en el lado izquierdo ya tengo este término, 50x, lo voy a dejar aquí. Y ahora este término es el que tiene X, pero está en el lado derecho de la ecuación. Entonces, si lo ves por propiedades de las igualdades, sabes que hay que cancelar este término. Y para cancelarlo hay que sumar 5X en ambos miembros de la ecuación. Al hacer aquí la suma, este término se cancelaría. Ahora, si lo ves por transposición de términos, simplemente decimos que el término 5X, que es negativo, pasa al otro lado como positivo. Recuerda que la transposición es una consecuencia de las propiedades de las igualdades. Bien, esto igual. A la derecha van solo los números. Tengo aquí el menos 2, se mantiene igualito porque ya está en la parte derecha. El que tengo que cambiarlo, por decirlo así, es este menos 13, porque está a la izquierda de la ecuación y yo lo quiero tener a la derecha. Entonces, debo cancelar este término sumando 13 en ambos miembros de la ecuación. ¿Sí? O si lo vemos por transposición de términos, decimos que el 13 que está con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo. ¿Sí? Al final entonces esto se cancela. Perfecto, voy a continuar la resolución del ejercicio por acá en este espacio que me queda.
Y entonces el siguiente paso, reducir términos semejantes. 50x más 5x, esto es igual a 55x. Esto igual, en la parte derecha me queda menos 2 más 13, eso es igual a 11. Y nuevamente llego a esto que es a lo que siempre debo llegar. Tener un solo término con la variable, en este caso la letra x, y un solo término numérico o el término que no tiene la letra, cada uno en ambos lados diferentes de la ecuación, y con esto estoy a un paso de resolver la ecuación. Recuerda que resolver la ecuación significa despejar a la letra x, y esto entonces implica que el coeficiente de x debe ser siempre uno positivo. Y nos damos cuenta aquí que el coeficiente de x es 55. Entonces, como el 55 está multiplicando, para cambiar de 55 a coeficiente 1, tengo que dividir esto para 55. Y para mantener la igualdad, el otro lado de la ecuación también divido para 55. Y como estoy dividiendo ambos miembros de una ecuación y una igualdad para un mismo número, la igualdad se mantiene. Entonces, en el lado izquierdo se simplifica 55 con 55, que sería el resultado 1. Y 1 por x, eso es igual a x. Mira, ya tengo aquí despejada la letra x. Tiene coeficiente 1 y bueno, debe tener exponente 1 porque esa es la característica de las ecuaciones de primer grado. Por el lado derecho tengo la fracción 11/55 que se puede simplificar calculando la onceava. La onceava de 11 es 1 y la onceava de 55 es 5. Por lo tanto, la respuesta aquí queda un quinto. Toma en cuenta, por favor, que ese 1 está en el numerador. Entonces, ese sí tienes que escribirlo obligatoriamente en la respuesta. Y con esto llegamos a la solución. X es igual a un quinto, lo cual recuerda también puedes escribirlo como notación de conjunto poniendo el numerito dentro de las llaves. Y listo, hemos resuelto entonces esta ecuación fraccionaria. Repito, aplicando el método del mínimo común múltiplo, que no es la única forma, ya vamos a ver otras estrategias, pero esta es una de ellas. Sí, vale la pena aclarar, lo que te acabo de presentar aquí es una de las formas para resolver ecuaciones fraccionarias. Si tú ya tienes un poco más de habilidad y de destreza en la resolución de este tipo de ejercicios, puedes obviar estos dos pasos. Calculas mentalmente el mínimo común múltiplo y si te das cuenta lo que haces es siempre ese mínimo dividirlo para cada uno de estos denominadores. Mira, 10 dividido para 5 es 2 y 2 por 2 es 4 y ya puedes poner directamente esta parte de la resolución. Si ya tienes más habilidad y destreza en este proceso, puedes obviarte todo esto, pero este es el fundamento, repito, bajo el cual se logra transformar la ecuación fraccionaria en una ecuación entera. Bien, y lo que nos corresponde hacer ahora es la respectiva comprobación. Para realizar la comprobación, recuerda que hay que regresar a la ecuación original y solamente allí donde tú veas la letra X, reemplazas la letra por el valor que fue encontrado. Resolviendo las operaciones en el lado izquierdo y en el lado derecho de la ecuación, se llega finalmente al mismo valor, menos 3 décimos. Por lo tanto, la igualdad propuesta se está demostrando, sí estamos verificando que llegamos a lo mismo, pero esto se cumple única y exclusivamente cuando x es igual a un quinto. Por eso es la única solución para esta ecuación, que recuerda, son ecuaciones condicionales. ¿Sí? Y con eso entonces hemos verificado la solución. A continuación voy a resolver esta segunda ecuación en donde la variable, la incógnita o el término desconocido también está representado por la letra X. Entonces podemos observar que la estructura de la ecuación está un poquito compleja porque tenemos aquí multiplicaciones, tenemos fracciones, tenemos dentro de paréntesis operaciones. Entonces, bueno, todo eso siempre complica un poquito más el proceso de resolución. Y aquí tú tienes varias alternativas de resolver este ejercicio. Yo te voy a mostrar una de esas alternativas, pero tú puedes también idear tu propio plan de trabajo. Te voy a dar algunas ideas. A ver, como sabemos que es una ecuación fraccionaria, yo quiero transformar la ecuación entera y el método que estoy aplicando aquí es el del mínimo común múltiplo. Por lo tanto, puedo empezar a calcular
el mínimo común múltiplo entre los denominadores, es decir, entre el 4, el 3, el 2, porque aquí se repiten, el 3 ya está repetido aquí, el 4 también está repetido. El problema que yo le veo aquí es la presencia de este tipo de estructuras. Tengo aquí una fracción, un tercio por, y acá también tengo una operación, tengo un entero, una fracción. Entonces, yo, por ejemplo, aquí no voy a empezar todavía a calcular el mínimo común múltiplo y ya multiplicar ese mínimo por cada uno de los términos. Voy a hacer un pequeño ajuste. Quiero desarrollar un poco estas operaciones para tener la ecuación de otra manera. No es obligatorio, es otra forma de resolver el ejercicio nada más. Y ahora, esto también yo lo puedo abordar desde dos puntos de vista al menos. Puedo resolver la operación que está dentro del paréntesis, igual que acá, y tener un solo término y después eso multiplicar. O también tengo la opción aquí de aplicar propiedad distributiva, porque esta es una multiplicación de un monomio por un polinomio. Entonces, mira, tú tienes algunas alternativas para resolver el ejercicio. En este caso, lo que yo voy a hacer es aquí aplicar propiedad distributiva. Voy a realizar las multiplicaciones para después llegar a tener solamente sumas y restas, pero al inicio con fracciones, y después voy a eliminar los denominadores. Entonces, bajo esta perspectiva voy haciendo esto. Copio aquí 5 más x sobre 4 igual. Entonces, aquí es donde yo voy a resolver la multiplicación aplicando propiedad distributiva, solo que debo considerar que el monomio es una fracción y en el polinomio tengo un entero y una fracción. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, si multiplico un tercio por 2, multiplico numeradores, 1 por 2 es 2, multiplico denominadores, sería 3 por 1, porque el denominador de este 2 es 1. 3 por 1, 3. Bueno, y por ley de signos, más por más da más, no necesito poner ese signo positivo. Después, más por menos es menos. Tengo que multiplicar un tercio por x sobre 2. Recuerda, multiplicas numeradores. 1 por x es x y multiplicas denominadores. 3 por 2 es 6. Listo. Después este término lo copio, menos 2 tercios. Sí, porque no puedo resolver esta suma. Ten cuidado porque aquí tienes una multiplicación. Entonces aquí también se aplica propiedad distributiva bajo este esquema de resolución, que repito, no es el único, es una alternativa para resolver este ejercicio. Entonces, por ley de signos, más por más da más. Un cuarto por 10. Mira, si yo saco aparte la operación, un cuarto por 10, puedo simplificar la mitad de 4, 2, la mitad de 10, 5. ¿Y qué me queda? En el numerador 1 por 5 es 5 y en el denominador 2 por 1, 2. Listo, y después más por menos es menos. Tengo que multiplicar un cuarto por 5x sobre 3. Aquí no puedo simplificar nada. Multiplico numeradores. 1 por 5x es 5x sobre, en el denominador, 4 por 3, 12. Y mira, lo que estoy obteniendo al resolver esta parte del ejercicio de esta manera es ya tener solamente sumas y restas. Ya he resuelto las multiplicaciones y ahora sí yo voy, por ejemplo, a eliminar los denominadores. Asimismo, tú puedes aquí hacer muchas cosas. Puedes, por ejemplo, agrupar todo lo que tenga x en un lado de la ecuación, los números en el otro lado. Repito, hay algunas alternativas. Puedes aquí, por ejemplo, reducir términos semejantes. El asunto es que vas a tener que trabajar con fracciones. Y en este caso yo prefiero ya eliminar las fracciones y trabajar todo con una ecuación entera. Entonces, resolviendo ya las operaciones iniciales, voy a analizar nuevamente el mínimo común múltiplo, aunque debería ser el mismo que se obtuvo al inicio. Bueno, los denominadores aquí son el 4, el 3, el 6. Bueno, el 3 está repetido, tengo el 2 y tengo el 12. Ya, entre todos los denominadores, el mínimo común múltiplo es el 12. Repito, si tú no lo puedes calcular directamente, apóyate con la tabla de descomposición en factores primos. Solo toma en cuenta que no debes repetir, por ejemplo, el número 3. Lo pones una sola vez en ese análisis. Y listo. Entonces voy multiplicando cada uno de los términos de la ecuación por el mínimo común múltiplo, que es 12. Entonces tendría así, 12 por el primer término, que es 5. Lo voy a poner así, 12 por 5, más
Después sería 12, esto que multiplica al siguiente término que es x sobre 4. Bueno, yo siempre ocupo paréntesis para indicar la multiplicación. Ahí si tú escoges la simbología de multiplicación. Después, 12 que multiplica a 2 tercios menos 12 que multiplica a x sobre 6. A continuación, menos 12 que multiplica a 2 tercios. Bien, voy a borrar esto y hicimos el análisis del mínimo común múltiplo. Bien, estoy aquí. A continuación, más, entonces, 12 que multiplica a 5 medios. Y finalmente, menos 12 que multiplica a 5x sobre 12. Esta es la operación entonces que debemos realizar aplicando, repito, el método del mínimo común múltiplo. Cada uno de los términos de la ecuación se multiplican por el mínimo común múltiplo. ¿Y esto entonces qué nos va a permitir? Vamos a llegar a tener la ecuación entera. Mira, en este caso solo tengo que multiplicar 12 por 5, eso es igual a 60, más, aquí ya puedo empezar a simplificar. Mira, la cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 12 es 3, entonces solo multiplico los numeradores. 3 por x, eso es igual a 3x. Listo, igual, voy a la parte derecha de la ecuación y empiezo a simplificar. La tercera de 3 es 1, la tercera de 12 es 4. Y ahora multiplico numeradores. 4 por 2, 8. Menos, voy a esta parte, al resolver la multiplicación, recuerda que tú simplificas. Sexta de 6 es 1, sexta de 12 es 2. Y entonces tendrías 2 por x, eso es igual a 2x. Menos, en la siguiente operación, 12 por 2 tercios, simplificas. Tercera de 3, 1, tercera de 12, 4. Multiplicas numeradores. 4 por 2 es 8. Más, en la siguiente operación, simplificas. La mitad de 2, 1, la mitad de 12, 6. 6 por 5, 30. Y finalmente, menos, al resolver esta multiplicación, se simplifica 12ª 1 y nos queda entonces simplemente 1 por 5x, 5x. Y en este momento ya logro tener la nueva ecuación entera que es equivalente a la ecuación original, pero ya logré desaparecer los denominadores y de aquí en adelante el trabajo es mucho más sencillo. Entonces, toma en cuenta lo siguiente, después de haber hecho este ajuste, que es una forma de resolver el ejercicio, no es necesario que tú muestres todo esto de aquí. Si ya lo manejas con seguridad, si tienes esa destreza, pues puedes ir haciendo el proceso mentalmente de multiplicar el 12 por cada término y puedes ya colocar esto en forma directa. Pero recuerda que esto se obtiene al aplicar esta metodología. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer yo a continuación? Voy a reducir términos semejantes, porque aquí en la parte derecha puedo reducir términos semejantes para no trabajar con tantos términos. Entonces, la parte izquierda se queda tal como está. 60 más 3x. Esto es igual. Entonces, empiezo, por ejemplo, con los términos en x. Voy a empezar con esos términos. A ver, ¿cuáles tenemos aquí? Tengo menos 2x y menos 5x. Entonces, menos 2x menos 5x, ese es igual a menos 7x. Ese es el grupo de términos semejantes que tienen la letra x. Y el otro grupo de términos semejantes son los números. Mira, por ejemplo, lo que pasa aquí. Tienes 8 y menos 8. Directamente estos los puedes cancelar, ya que 8 menos 8 es igual a 0. Y entonces solamente nos estaría quedando este más 30 que lo coloco aquí. Perfecto. Continuamos entonces la resolución. Como tengo varios términos en x y varios términos numéricos, recuerda que lo que hacemos es agrupar. Todo lo que tenga x, por ejemplo, lo voy a agrupar a la izquierda de la ecuación y los números en la parte derecha, aunque puedes cambiar esa posición, no hay problema. Entonces, x van a la izquierda. Tengo este término 3x, lo dejo en la parte izquierda. Este término es el que no debe estar aquí. Lo necesito tener a la izquierda. Entonces, por propiedades de las igualdades, cancelo este término sumando 7x en ambos miembros de la ecuación. Con eso ese término se cancela
y ya aparece acá con el signo opuesto. Por eso lo vemos también como transposición de términos y decimos que este término que estaba negativo pasa al otro lado con signo positivo. Igual, a la derecha los números. A la derecha ya tengo este 30, lo copio nada más. No necesito poner el signo positivo, pero si lo quieres poner no pasa nada. Ahora, este 60 no lo quiero tener a la izquierda de la ecuación, lo quiero tener a la derecha. Entonces, por propiedades de las igualdades, cancelo este término restando 60 en ambos miembros de la ecuación. Al hacer esto, el término 60 de aquí se cancela. ¿Sí? Y si vemos por transposición de términos, el 60 que es positivo pasa al otro lado con negativo. Listo. Siguiente paso, reducir términos semejantes. 3x más 7x, eso es igual a 10x. Igual, por este lado, 30 menos 60 es igual a menos 30. Para despejar la letra x, recuerda que debe quedar siempre con coeficiente 1. Y como aquí tengo coeficiente 10, entonces esto tengo que dividir para 10. Y para mantener la igualdad, en el otro lado hago exactamente lo mismo. También divido para 10. Esto entonces, ¿qué es lo que genera? Voy a continuar la resolución por este lado. Bueno, en la parte izquierda de la ecuación, este 10 con este 10 se simplifican. Es 10 dividido para 10, eso es igual a 1. Y 1 por x, eso es igual a x. Aquí está despejada la letra x, porque ya tiene coeficiente 1. Y al resolver esta fracción por ley de signos, menos y más es menos, y puedo resolver la división exacta, 30 dividido para 10, esto es igual a 3. Y por lo tanto, esta es la respuesta de la ecuación. X es igual a menos 3, lo cual también lo puedes poner en notación de conjunto, poniendo este número dentro de las llaves. Y mira, hemos resuelto entonces esta ecuación fraccionaria bajo este esquema que, repito, no es la única forma que hay para resolver la ecuación. Tú puedes ir modificando ciertas partes a tu gusto, para ti lo que te parezca más sencillo. Pero aquí he ocupado el método del mínimo común múltiplo. Hay otro método para resolver, pero dentro del método del mínimo común múltiplo, asimismo tú tienes algunas alternativas de resolver el ejercicio. Todo depende de tu punto de vista, lo que para ti se te haga más sencillo. De todas maneras, el trabajo en este tipo de ecuaciones siempre va a ser un poquito laborioso. Para finalizar, como siempre, te muestro la respectiva comprobación. Para realizar este proceso, recuerda una vez más, regresando a la ecuación original y solamente allí, la letra x, cada una de las letras x que aparecen en la ecuación, ha sido sustituida por el valor encontrado, que es el de menos 3. De allí se resuelven las operaciones en la parte izquierda, en la parte derecha, y se llega a demostrar la igualdad. En este caso el resultado fue 17 cuartos. Aquí debes tener mucho cuidado con los signos, ya que el resultado es negativo, tienes fracciones, en fin, debes tener mucho cuidado al resolver estas operaciones. En todo caso, se está verificando la igualdad y con ello entonces la respuesta obtenida es la correcta.